Buen día, jóvenes. En esta semana vamos a continuar con los trabajos que se iniciaron la semana anterior. Vamos a continuar trabajando con el concepto más importante del curso, la derivada. La derivada de una función. Ya en los materiales de la semana anterior quedó establecido que la derivada tiene varias notaciones. Podemos pensar en derivada de la función respecto de x, derivada de y respecto de x, f' de x, y' de x. Cualquiera de las expresiones, cualquiera de estas notaciones quiere decir derivada, así que cualquiera de ellas la vamos a usar indistintamente. Bien, también en el material de la semana anterior quedó establecido el concepto o la interpretación geométrica de derivada. Ahí la interpretábamos como una derivada representa la pendiente de la recta tangente a una curva. Y la expresión matemática para determinarla es un límite. Un límite donde una función f de x se evalúa en x más el incremento de x. Podemos llamarle la función aumentada. A esta expresión le restamos la función original, la dividimos entre el incremento y hacemos el límite cuando el incremento tiende a ser 0. Esta es la expresión matemática para determinar una derivada. Es decir, cuando hablemos de una función cualesquiera, la función f de x, cuando le apliquemos la expresión de la derivada, obviamente pues nos va a llevar directamente a la derivada de esta función. Obviamente en esta semana vamos a verificar el proceso para obtener la derivada. Dada la función, le vamos a aplicar la expresión matemática que nos va a llevar a su derivada. Bien, y solo para aclarar, una función, por ejemplo, en este caso la función f de x, pensemos que es igual a x cuadrada, la función f de x igual a x cuadrada, nosotros podemos elaborar de ella una tabla de valores, por ejemplo. Con esta tabla de valores, valores para x, obtenemos los de y. Ya sabes, si x vale 3, la f de x, en este caso x al cuadrado, en lugar de x, 3, 9. 3 al cuadrado es 9. Bien, y así obtenemos todos los valores de y. O bien, los valores de f de x, porque recuérdese que y es igual con f de x. Bien, con estos valores los podemos localizar en el plano cartesiano y obtener la gráfica de la función. Esta es la función, su tabla de valores en correspondencia, su representación geométrica de la función y la derivada. La derivada de una función, de esta función en particular, obviamente más adelante verificamos cómo se llega de la función, aplicamos la expresión matemática y obtenemos su derivada. Pero bueno, ya que sabemos cuál es la derivada, solo para terminar el ejemplo, podemos verificar que la derivada de esta función representa la pendiente de la recta tangente a la curva. Es decir, si por ejemplo yo quisiera saber qué sucede en el valor x igual con 3, 1, x2, x3, imaginemos que está aquí, obviamente el valor en correspondencia estaría aquí, y lo que nos diría la derivada sería cómo se inclina la tangente en ese punto. ¿Sí? Por ejemplo, si su derivada es f de x, la derivada de f de x es igual con 2x, lo que podríamos hacer entonces es este valor 3, lo colocamos aquí, y esta expresión, la derivada evaluada en ese punto, en este caso sería 3 por 2, 6, y entonces
lo que dice ese valor es cómo está inclinada esta recta tangente en este punto donde x vale 3. Esto es lo que nos dice precisamente entonces la derivada. Bien, la parte de esta semana que continúa es precisamente entonces el aspecto de mecanizar el proceso. Dada una función, le aplico la expresión para la derivada y obtengo su derivada. ¿Sí? Y para esto pues vamos a comenzar a realizar algún ejemplo. Comencemos. Ejemplo 1. Obtener la derivada de la función f de x igual con x cuadrada. Quiero aclarar que para obtener la derivada vamos a utilizar básicamente dos formas. Forma 1, la que vamos a trabajar en esta semana, aplicando el límite. A eso se le llama derivar por definición. Forma 2, le vamos a llamar derivar por teorema o por fórmula, pero esa es para la siguiente semana. En esta ocasión vamos a derivar por definición, es decir, para obtener la derivada de una función, en este caso imagínese entonces que f de x es igual con x al cuadrado. Para obtener su derivada decíamos que la derivada tiene una expresión definida, es un límite. El límite de f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x cuando delta x tiende a ser un 0. Es decir, obtener la derivada implica a esta función aplicarle esta expresión matemática para la derivada. Comencemos entonces. Lo podemos hacer pausadamente, es decir, podemos primero encontrar cada uno de los elementos del límite. Es decir, podemos trabajar primero con esta expresión que se le llama la función aumentada. Y para esto quiero que recordemos algunos detalles que vimos en clase. Fíjense bien, por ejemplo, si yo tengo f de x igual con x cuadrada, veíamos en clase que yo puedo obtener de esta función la función evaluada en cualquier valor. Por ejemplo, yo les decía, puedo obtener f de 0. F de 0 implica obtener f de 0, que si yo tengo la función f de x igual a x cuadrada, esto se le conoce como la función evaluada en 0. Quito la x y en su lugar pongo 0. Le aplico la operación indicada y obtenemos entonces que f evaluado en 0 es igual a 0. Yo puedo obtener además la función evaluada en 1. Es decir, si la función original es f de x igual a x cuadrada, obtener f de 1 quiere decir obtener la función evaluada en 1. ¿Sí? La función evaluada en 1, 1 al cuadrado es 1, ahí está. También puedo obtener la función evaluada en 5, f de 5. Si la función original es f de x igual con x cuadrada, obtener la función evaluada en 5, quito la x y en su lugar 5. Y entonces f de 5 es igual con 25, etc. De ahí dimos algunos saltos, dijimos, pero también puedo evaluar la función evaluada en h. Si la función original es f de x igual con x cuadrada, evaluar en h implica de la expresión original, quito sus x y en lugar pongo h. O también puedo evaluar la función en x más h, por ejemplo. La función original f de x igual con x cuadrada,
y entonces a esta función le quito sus x y las reemplazo por x más h. X más h y aquí x más h. Solo que en esta ocasión ya se implican más cosas. Decíamos que cuando ya suceden este tipo de situaciones ya tenemos que utilizar algunos elementos más, como por ejemplo lo son los productos notables. En este caso correspondería a un producto notable que se llama binomio al cuadrado. A más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. Y si se lo aplico, entonces tendríamos que f de x más h es igual a x cuadrada más 2 veces xh más h cuadrada. Y esta sería la función evaluada en x más h. Solo para recordar, una función se puede evaluar en diferentes valores. Esa secuencia fue solo para recordar. Continuemos. Ahora sí, entonces, regresemos a nuestra expresión. Voy a calcular la derivada de la función. Si esta es la función, le voy a aplicar la expresión matemática para calcular la derivada. Y lo voy a hacer pausadamente. Primero esto, ya que recordamos qué significa, entonces decimos que si f de x es igual con x al cuadrado, por lo tanto entonces f de x más delta x más el incremento de x quiere decir que a la expresión original le voy a quitar sus x y entonces las voy a reemplazar por la función, perdón, x más delta x, por la expresión, perdón, ¿sí? A esta función la evalúo en este valor. Bien, y obviamente se implican algunas cuestiones, como ya lo mencionábamos hace un momento, se implican algunas cuestiones de productos notables. A más b si lo elevo al cuadrado, el binomio al cuadrado, a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. Ahí está. Cabe aclarar. Delta x, el incremento de x. Es una sola expresión. No vaya a considerarla como dos distintas, es una sola. Lo vamos a manejar esto como un solo término, un solo valor. Y entonces, cuando le aplicamos el producto notable que queda implicado aquí, tendríamos que la función evaluada en f de x más delta x es igual con el cuadrado del primer término, x al cuadrado, más el doble de multiplicar primer término por segundo, el doble de x por el incremento de x, que también le llamamos delta x, más el segundo término elevado al cuadrado, que en este caso sería delta x que se eleva al cuadrado. Y entonces tenemos la primera expresión del límite. Y podemos verificar, sustituyendo el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, cuando delta x tiende a ser un 0, entonces se convierte en f de x, la función evaluada en x más delta x, es precisamente esta que acabamos de determinar. Así que entonces la podemos quitar y reemplazarla por lo que obtuvimos desarrollando
esa expresión. Por lo tanto, esto sería x cuadrada más 2 veces x delta x más delta x al cuadrado. Menos f de x, la función original. Esto es lo que dice la expresión matemática para el límite. Ahora le colocamos la expresión original. Quitamos y entonces habría que restarle x al cuadrado. Es decir, para obtener la derivada de la función, lo que tengo que hacer es resolver este límite. Ese límite es el que tenemos que resolver y el resultado va a ser la derivada de la función. Y resolver el límite de x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrada sobre delta x cuando delta x tiende a ser 0. Resolver. Y antes de comenzar a resolver el límite, podemos darnos cuenta que aquí podemos simplificar algunas cuestiones. Por ejemplo, x cuadrada menos x cuadrada se pueden cancelar. Y el límite podría ser ahora más simple, sin esas dos. Es decir, nuestro límite puede quedar así. Bien. En semanas anteriores usted verificó la forma en cómo se resolvía un límite. Ya sabemos entonces que para resolver un límite, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite. Evaluar. Tomar la expresión y evaluarla en el valor al que tiende esta variable. Es decir, si lo evaluamos, 2x por delta x más delta x al cuadrado sobre delta x, lo que obtenemos entonces es que si nosotros evaluamos la función en el valor que delta x tiende, en este caso tiende a ser 0, quitamos delta x, le ponemos 0 aquí. Quitamos delta x, le ponemos 0 aquí. Quitamos delta x, ponemos 0 aquí. Y entonces, 2x por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0, sobre 0, esto es igual a 0 sobre 0. Y en límites usted sabe que 0 sobre 0 se llama una indeterminación. Indeterminación. Y es un valor que no está permitido en límites. Es un valor el cual hay que transformar. Es decir, regresar al límite que estamos resolviendo y de alguna manera cancelar esta indeterminación, que en este caso quien la está generando es delta x. Es decir, vamos a simplificar y usted sabe que para simplificar estas expresiones se usan algunas herramientas que se obtienen del álgebra: productos notables, factorización, racionalización, etc. Es decir, un límite indeterminado no se permite esa solución en los límites. Por tanto, vamos a transformar. Regresamos a la expresión original del límite. Regresamos al límite de 2x por delta x más delta x al cuadrado sobre delta x cuando delta x tiende a ser un 0. Lo voy a transformar, voy a cancelar esa indeterminación. Y en este caso, la estrategia que vamos a utilizar es muy sencilla.
En la parte de arriba observamos que tenemos un factor común, delta x. Y aquí observamos que tenemos el mismo factor común. Entonces, en este caso, podemos factorizar utilizando la estrategia del factor común. Tengo delta x, se repite delta x, mi factor común es delta x en estos dos términos. Extraigo el factor común y ese factor común multiplica la expresión quitándole lo que se repite. Si se lo quito, me queda entonces 2x más, y podemos verificar a ver si está bien factorizado. Ya sabe la estrategia para poder verificar si la factorización es correcta. Es multiplico delta x por 2x, nos da esta expresión. Delta x por delta x nos da delta x al cuadrado, entonces es correcto. Y en la parte del denominador tendríamos solo delta x. Obsérvese, pasamos igualito. Delta x que multiplica con delta x que divide, entonces cancelamos delta x en el numerador y en el denominador. Y nótese, es aquí cuando cancelamos la indeterminación del límite. Y lo que queda, entonces sería el límite cuando delta x tiende a ser 0 de 2x más delta x, solo esto, porque recuérdese que delta x se canceló con delta x, por tanto la expresión que resta solo es el límite de 2x más delta x. Y seguimos nuevamente, lo que sigue para resolver el límite nuevamente es evaluar esta expresión. 2x más delta x. Sabemos entonces que delta x tiende a ser un 0. Lo quito de esta expresión y le pongo un 0. Y en este caso solo me resulta 2x. 2x. Es el resultado. Ya no es una indeterminación. Ahora ya es esta expresión. Es el resultado, fíjese bien, de a la función original aplicarle la expresión matemática del límite. Y entonces esto que resulta es lo que llamamos la derivada de la función. Este resultado final, la derivada de la función. Y podemos utilizar cualquier notación de las que ya mencionamos hace un momento. Podemos decir que es la derivada de la función respecto de x. Podemos decir también que es la derivada de y respecto de x es 2x. A alguien se le puede ocurrir también decir que también se llama f' de x, 2x, cualquiera de ellos es un resultado con una notación adecuada. Por el momento solamente podemos dejar entonces así la función original, le aplico la expresión matemática para obtener la derivada, lo que resulte de aplicar se llama la derivada, y entonces el resultado, lo que resultó de resolver el límite, es la derivada.